¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a otra nueva edición de este nuevo segmento que estamos haciendo aquí en el podcast Falta y Vale. El preview de la serie, como ya sabemos, la primera ronda se finí, se acabó y tenemos lo que vendría siendo las semifinales de conferencia. Por el lado oeste tenemos a los Denver Nuggets contra el Oklahoma City Thunder y tenemos a los Minnesota Timberwolves contra los Golden State Warriors. Y del lado de la conferencia este tenemos a los New York Knicks contra los Boston Celtics y a los Indiana Pacers contra los Cleveland Cavaliers. En este primer preview de semifinales de conferencia estaremos debatiendo sobre la serie de los Boston Celtics contra los New York Knicks, una serie que Boston despachó relativamente sencillo, vamos a decirlo así, obviamente igual perdiendo un juego, pero se despachó sencillo. Unos Knicks que, como dijimos en nuestra preview de su serie de primera ronda, fue una batalla que al final se lo terminaron llevando los Knicks de Nueva York con ese tiro excelente de Jalen Brunson en el clutch. Una serie que los Knicks, obviamente también, por lo que dijimos en el preview, de que se le va a notar esa carga física de los 7 juegos contra los Detroit Pistons, contra un equipo de Boston que lo que más tiene es versatilidad en su roster. Yo creo que va a ser una serie donde van a cazar a Jalen Brunson cada minuto que haya de cancha, que esté en la cancha, lo van a cazar en el lado defensivo, ya que obviamente sabemos que Boston tiene muchísimas armas del lado ofensivo: Jason Tatum, Jaylen Brown, Peyton Pritchard. Para el nivel defensivo de Brunson, Drew Holiday le puede hacer puntos, Derek White le puede hacer puntos, Sam Hauser le puede hacer puntos. Y yo creo que va a ser algo difícil para manejar de Nueva York, porque lamentablemente no tienen esa versatilidad en el roster como si la tiene construida Boston. Y yo lo voy a hacer corto y dulce. Yo creo que para mí esto es una victoria de Boston en 6 juegos, por las causas que se ven así a primera mano, como las que acabo de mencionar. Sí, yo creo que un equipo como Nueva York, para empezar, preparó su roster en el verano, un poco queriendo batallar esa dupla en el perímetro que tienen, bueno, el- entre Jalen Brown y Jason Tatum, obviamente haciendo el cambio por Mikal Bridges y renovando a OG Anunoby, parecido a como tenía Orlando, esa dupla entre Franz Wagner y Pablo Banchero defendiéndose a Jalen Brown y a Jason Tatum. Yo creo que la clave esencial de Nueva York va a ser en si OG Anunoby y si Mikal Bridges pueden jugar al nivel como para un poco batallar el mejor dúo de la NBA, se puede decir. Yo creo que un jugador que hay que mantener el ojo durante la serie es Mikal Bridges, porque no ha tenido su mejor actuación en los playoffs contra Detroit. Y por ejemplo, Karl Anthony Towns, tú sabes que va a estar presente, va a meter sus puntos, no es el mejor defensivamente, pero en cuanto a ofensiva siempre da la cara. Jalen Brunson, un jugador fuera de serie. Todos vimos lo que hizo contra Detroit y como básicamente se apoderó del último cuarto y llevó a Nueva York a la victoria, y creo que lo va a seguir haciendo ahora contra los Boston Celtics. Pero Nueva York necesita esa tercera pieza, ya sea Mikal Bridges o Joe Anunoby. También me atrevo a incluir a Josh Hart, que puede explotar un juego contra un equipo como Boston, que sé yo, puede traer esa versatilidad defensiva, jugar a campo abierto, que siempre se le da muy bien, jugar rápido, que creo que es una ventaja que Nueva York tiene sobre Boston. Y siento que necesitan esa tercera actuación. Deuce McBride, que tampoco ha tenido su mejor actuación de playoffs contra Detroit, lo necesitan a él, que te gane un juego. Así mismo como hizo Cameron Payne el primer juego contra Detroit. Los Knicks necesitan a alguien que te dé esa chispa ofensiva, que cambie el ritmo del juego, que cambie esa monotonía entre Jalen Brunson pick and roll, Jalen Brunson ISO, Karl Anthony Towns post up, en el poste bajo dominando contra un Porzingis que no se la va a poner fácil. Necesitan que agarren a Boston en rotación
y así aprovechar los minutos en los que esté Porzingis en la banca. Al Horford, que se mueve muy bien a pesar de su edad y su posición, pero necesita encontrar algo que casi le dé un golpe en la cara a Boston y que queden sorprendidos. Yo creo que el Orlando, a pesar de no haber ganado, hicieron un buen trabajo de como enseñar un poco como la base de cómo defender a Boston, ¿no? Teniendo jugadores del perímetro y poniéndole mucha presión, queriendo jugar rápido y como en el perímetro tratar de evitar todos los tiros de tres que tira Boston, ¿no? El equipo que mejor tira de tres y el que más tira de tres en la temporada. Por eso ganan tantos partidos, tiran un nivel increíble. Y al final yo creo que si Nueva York encuentra una forma de batallar eso, puede, porque también Boston sufre un poco de lesión, Jaylen Brown no está jugando a su mejor nivel, tiene un problema de rodilla izquierda y en varios juegos controlando, bueno, la serie controlando solamente jugó bien un partido, que fue el segundo partido de la serie, y así no volvió a dar como mucho la cara durante la serie y ahora va a una serie contra Nueva York, que es un equipo físico. Y yo creo que ahí cae la clave en Boston, donde pueden poner esa presión, donde pueden tal vez encontrar Boston un poco descuidado y a lo mejor se encuentran en una situación donde sorprenden un juego en la casa de Boston. Si se roban un juego en el TD Garden, ya cuando vuelvan al Madison se vuelve un poco más interesante esa serie. Y ahora pasando a Boston, que sin duda es el favorito para ganar. Un equipo que cuando te fijas en cómo jugaron la serie pasada contra Orlando, ganaron cómodamente y aún así no jugaron a su mejor nivel. Eh, yo creo que la clave en Boston va a quedar en aprovechar, como tú bien dices, el switch con Jalen Brunson, pero no solamente Jalen Brunson, pero Karl Anthony Towns. En los minutos que no esté Porzingis, me imagino que en algún momento van a jugar un equipo más versátil, como un Al Horford, Sam Hauser, Jalen Brown, Jason Tatum, Derek White, Drew Holiday. Yo creo que por ahí va Peyton Pritchard también. Yo creo que puede encontrar obviamente es es la receta para ganarle a los Knicks, ya que no tienen tanta versatilidad defensiva. Si encuentran una situación donde Karl Anthony Towns se encuentre en falta rápido, ya tú eliminas una pieza ofensiva de los Knicks que es esencial y forzas a un OG Anunoby a tomar el mando, a un Josh Hart a tomar el mando, a un Mikal Bridges a tomar el mando ofensivo para ayudar a Jalen Brunson, y ahí ya se complica y se complica y se encuentra un Nueva York como más desesperado. A lo contrario de Boston, que tiene piezas para reemplazar, poner. Porzingis no. Tal vez esta no sea la serie de Porzingis y juegue menos. Juega al Horford o juega más, qué sé yo, Sam Hauser. O juega más Drew Holiday. Juega más Peyton Pritchard. No como esa versatilidad constante que tiene Boston junto con la ofensiva de tres. Yo no veo un mundo donde específicamente se pueda decir que los Knicks se encuentren en una situación favorable, vamos a decir. Para mí el primer juego que está pasando actualmente mientras grabamos este episodio, yo creo que los Knicks eh, lamentablemente no se encuentran en el mismo nivel con un equipo como Boston. Y, y si se roba uno, se pone interesante, pero lamentablemente yo creo que tengo a Boston en 6 partidos. Me gustaría una serie competitiva. Yo sí creo que los Knicks pueden aprovechar vamos a decir, un descuido de Boston en su casa. Ya se pone un poco más interesante y se puede pensar en un juego 7, pero aún así yo creo que a lo largo de la temporada Boston mostró su dominio contra los Knicks, mostró capacidad de aprovechar
los matchups contra Nueva York y yo creo que ganen 6. Boston. Sí, al final si no me equivoco, esta es como la tercera o cuarta serie de preview en la que estamos de acuerdo. Yo creo que es muy evidente. No tanto el nivel, porque por ejemplo, algo que yo quería recalcar de la serie pasada, para mí Karl Anthony Towns fue muy competente en defensa, sorpresivamente. Yo lo vi competente, no vamos a decir bueno, pero aceptable para sus estándares. Entonces yo creo que lamentablemente se podría decir, no es exactamente lo mismo, pero yo creo que cuando yo diga la idea me van a entender la gente, que es que puede ser que sea lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos de cuando Minnesota le ganó a los Lakers. Simplemente no tienen el roster. No tuvieron el roster para ganar a Minnesota y Nueva York no tiene el roster, no tiene la versatilidad ni la profundidad del roster para ganarle a Boston. Pero al final, eso es el primer preview de estas semifinales de conferencia que estaremos haciendo, mi gente. Seguiremos mandando los previews hasta que lleguemos a las finales de la NBA. Y pendiente que seguimos con los previews. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.